Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan como siempre cada martes a las 9 de la noche, hora Colombia en toda Latinoamérica, aquí para disfrutar, explorar y seguir ahondando sobre este maravilloso mundo del rol. Hoy en el programa ya número 17, ya estamos llegando a 17 programas aquí con ustedes, acompañándonos con esta rica dinámica de explorar esta temporada que hemos dedicado a construcción de mundos. Como siempre, desde la Posada Aralín, estamos agradecidos de que nos acompañen aquí a través de este su espacio de Manualidades Casanago, que cada día sigue creciendo gracias a cada uno de ustedes que hace posible que esto siga adelante, ¿verdad? De parte de todo el equipo de los integrantes de Casanago, estamos muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, hoy con un tema que sé que a varios les va a encantar, por lo menos a aquellos que les gusta todo el entorno del dibujo y la ilustración, es un tema que estoy muy seguro que esperaban con muchas ansias, pero más adelante ya hablaremos justamente de qué es el tema. Antes que nada, justamente saludar a las personas a través de las redes sociales que nos escuchan también a través del diferido, a través de los diferentes podcasts que allí tienen oportunidad de escucharlos, a través de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. Igualmente, mil y mil gracias a las personas que por allí nos envían sus mensajes, que nos están escribiendo a través de nuestro espacio de Instagram, Casa Lineal Piso Nago, e igualmente muchos saludos a las personas que nos ven a través del canal de Facebook en diferido. Obviamente, ahora saludar a quien siempre nos acompaña, a nuestro coequipero, a quien siempre hace parte fundamental de aquí de nuestra posada, a nuestro máster Camilo. Muy buenas noches y bienvenido como siempre a la Posada Aralí. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias pues, por este cálido saludo como todos los martes. A toda nuestra audiencia, un cordial saludo. Aprovecho también en diferido aquellos que nos escuchan, pues naturalmente desde Colombia, desde Estados Unidos, España, Irlanda, México, El Salvador, Alemania, Honduras y Perú, que nos han reportado su escucha. Gracias. Este es un momento, aprovecho aquí muy brevemente, por favor no olviden, próxima semana tenemos el cierre como tal, o sea, se sabrá el ganador del concurso que corre hasta este viernes. Si aún no ha formulado su pregunta al invitado de la próxima semana, aproveche, déjelo escrito de una vez en el mensaje que tenemos destacado. Listo, perfecto. Ya tenemos aquí personas que están reportándose como siempre juiciosos. Saludos a David, que está allí. Andrés Alberto Romero, que ya es visitante asiduo. Muy buenas noches también, igualmente bienvenido. Tenemos a Drakir Simaldel, disculpa un poco la pronunciación, aquí que nos está acompañando. Mil y mil gracias por estar presente. Y bueno, hoy el tema es de gran relevancia porque hoy hablaremos del mundo de la ilustración y su relevancia en los juegos de rol. Y para ello tenemos dos invitados justamente de primer nivel para hablar de este tema que tanto saca gusto y que nos permite dar mayor magia justamente a todo esto que nos gusta de los juegos de rol. Inicialmente, es un placer saludar al primero de nuestros invitados, que es Dairo González, quien es diseñador gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, especialista en ilustración de la Escuela de Artes y Letras, artista de Specimen Workshop Creative, además es Creative Influencer de Wacom Latinoamérica, modelador anólogo y 3D, además de docente universitario de ilustración y un gran apasionado por la creación de personajes. Así que, Dairo, muy buenas noches y bienvenido a esta La Posada Aralí. Carlos, muy buenas noches a todos, espero se encuentren bien. Un placer estar esta noche con ustedes hablando pues de este tema tan importante para los juegos de rol y también pues en general para todo lo que tenga que ver pues con esta combinación ¿no? de palabra, imagen también y nada, un placer estar con ustedes. No, como siempre es un gusto para nosotros, pero no es el único invitado. Tenemos a alguien más justamente que nos acompaña para darnos luz en este tema
tan apasionante, y él es Jules Modelado. Él es artista 3D, ilustrador, apasionado por la creación de seres fantásticos, conceptos de personajes, superficies rígidas, props, armas, bajorrelieves. Es creative influencer también de Wacom Latinoamérica, docente universitario en áreas de creación de personajes, ilustración tradicional, ilustración digital, modelado análogo y modelado 3D, además de ser el fundador de Specimen Workshop. Así que, Jules, muy buenas noches y bienvenido a esta, La Posada Arali. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Carlos, y nada, me alegra muchísimo estar compartiendo temas tan interesantes, tan importantes como estos, y nada, la verdad estoy muy emocionado de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Vale, muchísimas gracias. Aprovecho un saludo por aquí que me hacen en diferido allí en Costa Rica. Muchos saludos, señorita Shmina. Muchas gracias por acompañar, que también es una jugadora rolera asidua desde hace muchos años. Y bueno, empecemos ahora sí con el tema. Y lo primero de preguntar a nuestros invitados es, históricamente, ¿cómo es que surge y se fortalece a través del tiempo la relación entre el dibujo, ilustración y los juegos de rol? Empecemos por Jules para explorar un poco sobre este universo. Ok, perfecto. Pues digamos, pienso que el juego de rol, a través de su narrativa, genera una experiencia de inmersión profunda, pero la importancia que tiene la ilustración en estos casos es vital para poder tener esa experiencia de inmersión que sea más profunda, que pueda llevarnos a conocer criaturas desde la perspectiva y desde los conceptos de muchos artistas que también van a recrear en nuestra mente, en nuestros juegos y en nuestro entorno del juego del rol. Como tal, precisamente una que dé curso como a esa historia. Ese, digamos, siento que es como lo vital de este paso, de conocer los conceptos de arte, de cómo estos conceptos ayudan también a generar esa historia, a componer esa historia, y creo que eso lo hace aún más emocionante. El hecho nomás de crear personajes desde diferentes roles, desde diferentes destrezas, diferentes habilidades, criaturas que muchas veces, bueno, digamos que estamos familiarizados con muchas criaturas, pero a través de la vista de otros artistas podemos ver más allá la evolución cada vez de este tipo de desarrollos y de criaturas, creaciones en general. Bueno, Dairo, ¿qué quisieras complementarnos sobre esta exploración inicial que hacemos a través de la ilustración de los juegos de rol? Pues bueno, dado que la ilustración va muy acompañada con todo tipo de historias, ¿no? Y el rol va muy ligado a esto, va muy ligado a crear personajes, a que los personajes interactúen, obviamente, con la escena y todo eso. Es muy importante la ilustración en este ámbito, ya que nos puede complementar ese imaginario que de pronto en la cabeza ya tiene el jugador, pero digamos hacer la ilustración de un personaje ya lo hace un poco más vívido, ¿no? Más vívido el asunto de estar ya jugando y saber que tienes, no sé, X personaje y tener a la mano esta ilustración hace un poco más dinámico el juego y mucho más fácil, ¿no? Digamos que, bueno, como es obvio que no, la ilustración pues parte del acompañamiento de un texto, de los libros, de libros ilustrados, y creo que de pronto el primer referente que se me viene a mí, un ilustrador muy importante, y que hace parte ya también de todo el catálogo de nosotros, tanto ilustradores como gente en el ámbito de los juegos de rol, es Alan Lee, ¿no? Que es uno de los primeros ilustradores, si no son uno de los primeros que ilustró El Señor de los Anillos. Entonces vemos cómo él en su imaginario nos dio como esos aspectos de elfos, esos aspectos de orcos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la ilustración va muy ligado a esta parte narrativa, ¿no?
Muy cierto, Camilo. ¿Quieres complementarnos algo sobre esta exploración inicial, sobre la historia justamente de la ilustración en sus inicios? Yo creo que lo principal, ya lo han dicho nuestros invitados, solamente hay que subrayar que desde el comienzo de los juegos de rol, pues siempre han existido dos grandes referentes. La capacidad narrativa del DM y los recursos con los que pueda contar. Cuando el DM llega y relata que esta criatura en particular mide poco más de 2 metros con 10, que sus cuernos le pueden fácilmente llevar hasta los 2,30, que la mitad inferior de su cuerpo termina en pezuñas, que es terriblemente musculoso con forma semi-humana de la cintura para arriba, que porta un hacha que aparece a la mitad de un laberinto. Listo, la gente se puede hacer la idea de eso. Pero existen otros directores que desde el puro inicio ya tenían estos dibujos porque lo habían encontrado en cómic, porque lo tenían en otros lugares y mostraban, mire, le apareció esto en el camino, ¿qué hace? Ya, pues ha funcionado de las dos maneras, son unos recursos útiles desde el comienzo del juego. Es que voy a hablar de Calabozos y Dragones, desde el OD&D, desde el original, pues hombre, o primera edición, como se le quiera llamar, pues aparece la ilustración a blanco y negro, un esbozo sencillito, pero que daba una idea de cuál era la criatura. Naturalmente, si contrastamos la ilustración que se hizo para el OD&D con lo que se está haciendo en Quinta, pues hay un abismo de 40 años de diferencia. Y sin embargo, siguen siendo unas obras de arte, varios de estos dibujos. Sin duda alguna. Y bueno, justamente para ir identificando esa evolución y eso que nos permite decir que tal criatura plasmada es un elfo, tal criatura plasmada es un orco, lo siguiente a preguntar es justamente cómo es que se va estableciendo a través de los ilustradores en los diferentes juegos los bocetos y formas que permiten identificar cualquier criatura, monstruo o ser de fantasía que existe justamente dentro del desarrollo de los juegos, empezando ahora por Dairo. Pues bueno, precisamente se debe tener en cuenta, como ya dijo Camilo, como digamos esa narrativa que se está manejando en el juego, ¿no? Si de pronto es una criatura de 2 metros, entonces ya se sabe que va a ser muy pesado, entonces ir a indagar de cómo se vería un gigante, si de pronto, no sé, el personaje es un reptil, entonces ir a indagar y empezar a aceptar ciertas texturas, cómo es su ambiente, cómo puede vivir, ¿sí? De qué se alimenta. Entonces, precisamente son esos detalles que nos da la narrativa, nos da como esos indicios para empezar ese boceto y empezar a plasmar esas características del personaje en el papel, para así llegar pues obviamente al final, que tenga todas las características de este personaje. Jules, algo que nos quieras complementar justamente sobre la pregunta. Sí, claro, Carlos. Yo pienso que el asunto es en el racional de muchas personas. Se encuentran ya ciertas formas y ciertas características ya definidas. En el caso de encontrar una diferencia clave entre un dragón a un orco, hoy por hoy ya eso está muy bien definido. El asunto es que en los conceptos de arte se tiene que jugar es con un perfil de un personaje donde te dice realmente todas estas características de sus aspectos, como digamos por qué él lanza fuego, porque él tiene el poder del hielo, porque tiene escamas. Eso condiciona precisamente la creación del personaje o del concepto general de esos personajes, pero está basado ya en en unas formas ya definidas que ya la mayoría de gente, ya la mayoría de personas ya lo tiene, digamos, ya marcado. Digamos, vamos precisamente al caso de un trasgo, un orco o un troll de montaña. Entonces, sí hay características puntuales, pero digamos que la transformación de esa anatomía, a pesar de que está basada en una estructura humana como tal,
tiene unos desarrollos y tiene unas características puntuales que lo determinan como tal. De pronto el ejemplo sería más como en nuestra cabeza ya está definido qué es una cebra y qué es un caballo, ¿sí? Y eso ha venido pasando a medida del tiempo porque las películas, como por decir en el caso del Señor de los Anillos, El Hobbit, ese tipo de películas han ido como marcando ese tipo de referentes de esos personajes. Y bueno, digamos que en este caso de películas, pero las personas que están apasionadas con el tema del rol, de juegos de rol, de lo que es la ilustración, tienen más referentes que han generado estos iconos y han generado estas formas ya definidas. Sin duda alguna. Camilo, ¿algo que quieras complementar a esta pregunta? Realmente lo principal lo dijeron ellos. O sea, hay referentes tanto en el cómic como en las películas e incluso hay unos referentes artísticos súper importantes en la mitología, porque cuando hablamos de el origen de estos bichos, de dónde yo traigo un bicho, un manual, pues hombre, es que partan nomás de los mitos, y de los mitos les sale un montón, y de casi todos estos mitos, una vez más, aparte de la descripción en texto, hay un montón de ilustraciones de gente que se los pensó. Claro, digamos que la vasija en barro griega y tal, este dibujo alrededor, como aparece en esta película de Hércules de Disney, pues digamos, el dibujo va a ser un poco distinto, pero ayuda a hacerse una idea. Y ya desde ahí parten otras cosas. Desafío importante el que han tenido los creadores de nuevos monstruos. Básicamente porque es, ¿yo qué más hago que no se haya hecho? O sea, el concepto, digamos, kaiju está muy utilizado ya. Entonces, ¿yo qué más traigo? Entonces, era lo que tanto Jules como Dairo habían traído a colación. Justificarlo. No solamente su forma, sino también qué características especiales tiene. Sin duda alguna. Y ahí justamente ha citado referentes muy importantes que vienen a través de la historia, de diferentes relatos que se fueron acumulando y que no solo vienen a ser desde el establecimiento, desde el origen de las primeras personas que jugaron rol en su momento, sino que obviamente estos empiezan a acumular referentes desde mucho más atrás, de ilustraciones que vienen desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás y que sirven justamente para acumular y para recrear todo este tipo de criaturas que de alguna u otra manera van generando otras nuevas criaturas que ya son propias de cada universo y de cada juego de rol. Bueno, vamos saltando justamente ya a una siguiente sección, ya para un poco más explorar esa ilustración desde la construcción y desarrollo del juego como tal. Y aquí preguntarles a cada uno, empezando aquí por Camilo, y es ¿qué importancia ha tenido la ilustración en los diferentes libros y manuales de los juegos de rol? Wow, creo que lo primero que hay que decir es un enorme referente. Cuando yo no tengo ni idea de un juego de rol, voy a hablar de mi propio caso. Cuando cayó en mis manos el manual del jugador de segunda, pues en ese momento no es que me rindiera mucho, mentiras, ese estaba en español. Pero no tenía tiempo, mi hermano lo iba a tener 2 horas, así que yo lo cogí y empecé a hojearlo y me detuve a leer algunas cosas, pero me detuve más que en leer, en ver las ilustraciones. Y cuando terminaba la descripción del guerrero y aparecía el dibujo de un guerrero, hombre, que me llenaba de ilusión, ¿no? Oiga, qué chévere armarme un personaje así, y este era un humano guerrero, más adelante había un enano clérigo, y más adelante había un elfo mago, y más adelante habían un montón de héroes venciendo un ogro. Hombre, que eso antoja, y sobre todo las ilustraciones de elementos no convencionales como el uso de la magia, cómo se habían imaginado el uso de la magia, pues es que de alguna manera abre la mente, como sucede, perdón el ejemplo, pero con varios de mis jugadores nos vimos en cine Dos Torres, del Señor de los Anillos, ya hace un año que otro. Y hay una escena donde Legolas brinca sobre un escudo, desciende escaleras abajo disparando flechas. Fácilmente repliqué esto a caricatura, porque para efectos prácticos es igual. Mis jugadores quedaron con un referente en la cabeza.
y apenas salimos, una de ellas, una chica que jugaba con una mujer arquera, empezó preguntándolo, digamos, no a manera de solicitud, sino a manera de crítica. Ah, pero es que seguro que usted no me permitiría hacer ese tipo de cosas. Yo le dije, a nadie se le había ocurrido. Si usted sabe justificarlo y sabe rolearlo y los dados le favorecen, hágale. Es, es la incorporación del referente. No siempre el referente, como lo dije al comienzo, yo muestro la ilustración. Es la ilustración, yo jugador, que traigo a cuento dentro del juego situaciones. Perdón, antes de soltar la palabra, leo lo que dice David Sarabia. Las ilustraciones ayudan mucho a entender para jugadores novicios como yo. En este caso es novatos. ¿Qué tal lucen los distintos elementos? Y como dice Camilo, también motivan e ilusionan. Es muy cierto. Dairo, Jules, ¿algo que quieran sumar a esta pregunta? Dairo, si quieres, por favor. Bueno, Camilo dijo algo muy, muy importante y es precisamente tener esa referencia. Alguien nuevo que vaya pues, a jugar cualquier tipo, cualquier juego de rol, pues, obviamente necesita como una referencia, ¿no? Sabemos que hay un montón de libros donde nos presentan las características de cada raza o cada personaje, etcétera, pero hace falta tener la imagen como tal de ese personaje o de cierta raza o ciertos clanes, etcétera, para que el jugador se haga una idea de cómo es su personaje o cómo va a armar su personaje. Es muy importante la ilustración en ese aspecto, como dijo Camilo, para formar o sea, tener ese referente y formar el personaje, ¿no? Es muy cierto. Bueno, Sí, y total. o sea, todo lo que han dicho es muy clave y justamente indagando y ahondando en esa relevancia, preguntando aquí directamente tanto para Dairo como para Jules, es qué tanto justamente la ilustración ayuda a clarificar y entender conceptos y mecánicas en los diferentes juegos de rol. Esto no solo pensado en lo que son criaturas y monstruos, sino por ejemplo lo que es ilustración de mapas, ilustración de artefactos y todo ese tipo de cositas. ¿Cómo ayuda la ilustración justamente a clarificar y entender todo ese tipo de conceptos? No, yo creo que realmente es una guía completa, es una guía visual. Lo que es la ilustración es una comunicación visual, ¿sí? Entonces, digamos que no solamente te ayuda a complementar parte de la historia, sino que también te da una idea clave de su espacio cronológico, de lo que sucede en ese espacio, porque cuando vemos primero el mapa, pues ya entramos a ver, empezamos a hacernos una idea de cuál es la era o el tiempo aproximado donde se encuentra, o digamos en el caso de Game of Thrones, o sea, si digamos yo, si no contara tal vez con las ilustraciones, tal vez no tendría como claro cuál es el modo de mercantil que ellos manejaban en ese tiempo, entonces utilizaban era unas monedas específicas con las con los emblemas de las casas que estaban precisamente como el dueño del trono, ¿no? Entonces, yo siento que todo esto nos ayuda no solamente a tener la guía, solamente los personajes, de cómo podemos empezar eh, a perfeccionar, a subir de nivel nuestros personajes, sino que también nos da una idea muy clara del entorno en el que nos encontramos y a su vez también nos da esa gran idea de por qué algunos personajes tienen ciertas adaptaciones. Algo que yo digo bastante en mis clases es que la adaptación del cuerpo es importante dependiendo de su rol o de su oficio o su deporte. Si bien en el caso de los deportistas como los que practican baloncesto son muy altos, los que practican fútbol tienen las piernas súper gruesas, eso me da una idea de su adaptación del cuerpo
dependiendo de ese oficio, dependiendo de esa actividad. Entonces, realmente la ilustración es un punto vital para comunicar y darle esa comunión perfecta de la narración y de lo que es en sí la idea global de lo que es una narrativa clara, ¿sí? De lo que es en este caso el juego de rol. Sin duda alguna. Dairo, ¿quieres agregar algo a este cuestionamiento? Sí, claro, digamos, en este caso la ilustración juega un papel importante porque no sería crear solo un personaje con ciertas características físicas, ¿no? Sino, pongo un ejemplo, de pronto se está jugando y alguien dice, no, es que su personaje tiene una armadura. Muy probable la gente se imaginará un casco, un peto, tal vez una rodillera, ¿sí? Pero uno como ilustrador obviamente siempre quiere pues atraer al público, entonces uno ayuda y engancha al jugador con una armadura que digamos él no se imagine, de pronto unas sombreras con muchos ornamentos que eleven el estatus de su personaje, ¿sí? Una espada también, no sé, con piedras preciosas, que no sea solo una espada eh, simple, ¿no? Mango, hoja y ya, ¿no? Entonces es muy importante también atraer al jugador con este tipo de cosas y también es muy importante, obviamente, la atmósfera donde se está pues jugando, ¿no? No sé, que si está jugando en un bosque, si se está jugando en un castillo, etcétera. Entonces, darle la oportunidad al jugador que tenga esa imagen de en qué tipo de bosque está, si está en un bosque húmedo, si está ya con una vegetación más espesa. Entonces es muy importante el juego de la ilustración en este aspecto, ayudarle al jugador a que esté en un espacio, ¿sí? Y en un tiempo, en cierta época como tal. Muy cierto. Camilo, ¿podrías ayudarme con el comentario que justamente hace Diego Felipe Rivas y complementar la pregunta? Claro que sí. Nos dice Diego Rivas. Hola, buenas noches. Hola, Diego. Saludos. Ya un poco en el ámbito literario, el insecto de Kafka, al ser ilustrado, muestra una única perspectiva y a veces no deja que la imaginación vuele más allá de la ilustración. La ilustración de sentimientos, a mi parecer, es lo más complejo y que la ausencia, a veces, de las ilustraciones da herramientas de imaginar muchas cosas. Creo que aquí Diego plasma algo realmente importante y es que las ilustraciones ayudan mucho. De hecho, ahora con lo que estaban, con lo que nuestros invitados nos comparten, recordé varias cosas. Porque efectivamente hablar de monedas, uno empieza jugando y habla tantas monedas de oro, tantas monedas de plata, tantas monedas de cobre, y por lo general el jugador simplemente apunta. No se detiene a preguntar cuál es el tamaño de la moneda. Hay monedas que fácilmente pueden tener este tamaño, así como hay monedas de este tamaño. Y eso afecta la capacidad de almacenamiento. Muchas veces cuando yo puedo trabajar con el tema, ahora como lo comentaban, de las efigies, esto conectándolo con capítulos anteriores, me da para hablar de intercambios monetarios. Es que esta moneda con esta efigie, que se llama, qué sé yo, cara de emperador, los emperadores me representan en monedas de oro tanto por ciento menos. Pero estas otras que solamente tienen una cruz o una estrella, las estrellas, hombre, que las estrellas tienen el costo de conversión normal. ¿Por qué? Porque es la moneda local. Ah, vale. Cuando se habla del mapa, antiguamente, digamos en literatura, el mapa del tesoro, ahora que estaban hablando de mapas, yo caí en cuenta que no hay libro fantástico que yo lea sin mirar primero el mapa. Porque cuando están hablando de lugares, yo me quiero hacer una idea de cuánto tiempo de desplazamiento les tomó. Tolkien en eso es un mago, o sea, es loquísimo. Aquellos que han escrito, digamos, inspirados por Tolkien, han repetido este modus operandi, pero devolviéndonos un poco más atrás, la Isla del Tesoro arranca con un mapa, y sin ese mapa no hay Isla del Tesoro, y es un referente por antonomasia en muchos juegos. Que a muchos jugadores se les olvide cargar su mapa, y no tenga un mapa de la zona,
y se confía en que todos los caminos conducen a Roma y tal. Y cuando estamos jugando en virtual, pues dicen, Master, muestra el mapa. Y entonces el DM, que es buena gente, muestra el mapa. Pero fácilmente el DM podría decir, ¿cuál mapa? Tú no tienes mapa, ¿por qué te muestro el mapa de la zona? Tú no conoces la zona, así que limítate a la descripción que te estoy dando. Y debería ser eso. Ah, vale, listo, ya está. ¿Qué obliga al personaje? A comprar un mapa y a partir de ahí, si se justifica mostrarlo, ¿vale? Brincamos a un contexto, digamos, del que estaban hablando ahora. Cuando se habla de Juego de Tronos, perdón, yo no me remito a los libros, sino a la serie, era un muy buen gancho porque me ubicaba bastante cuando me hacían el desplazamiento territorial por los diferentes escenarios, tanto de los reinos como al otro lado del mar, antes de que la madre de los dragones viajara. Pues hombre, que me mostrara los lugares donde se está desarrollando la historia me ayudaba a mí un montón a ubicarme. No era simplemente mientras tanto en el Salón de la Justicia, sino que me llevaban de alguna manera mentalmente. Y esto me ayudaba a ubicarme. Sin embargo, en tiempo de juego, a veces funciona para algunos jugadores, a veces no. Por eso, desde el comienzo lo que dije es, la descripción en palabras sirve, como también sirven las ilustraciones. Depende, son 50-50 y en medio de todo es de la plasticidad del DM frente a esta capacidad de construcción de grupo. Estos jugadores que captan la descripción y se lo imaginan, o aquellos que pues tienen muy pocos referentes y necesitan a fuerzas que le muestren la ilustración. Sin duda alguna. Y avanzando justamente con este análisis que estamos haciendo de la ilustración y de lo que tiene que ver con justamente en esta construcción y desarrollo de mundos, preguntara inicialmente por Dairo, y es que para quienes están en desarrollo y construcción justamente de estos mundos, de estas aventuras, de estos juegos de rol incluso propios que algunos han desarrollado, ¿qué elementos consideras que son fundamentales a tener en cuenta desde la ilustración para tener un debido desarrollo y comprensión de lo que está creando? Ok, bien, primero que todo tener aspectos claros eh, del personaje, aspectos claros en cuanto a su edad, en cuanto a su entorno, donde vive, aspectos claros como su raza, ¿sí? Su perfil, no sé, cómo viste, qué estatus tiene, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son varios factores Dairo, espera un momento. Sí, el audio. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, ya te Ahora recuperamos. Sí. Ahora sí, volvemos con Dairo. Sí, disculpen, tengo un problemita ahí con el micrófono. Bueno, entonces, les estaba comentando que, digamos, como puede ser un orden, y es tener como esos aspectos claros de cómo va a ser el personaje. Estaba diciendo qué raza podría ser, cómo es su apariencia física, no sé cuánto mide, cuál es su entorno, en qué vive, cuántos años tiene, etcétera, etcétera, esos, como su perfil, qué clase social tiene, esos aspectos importantes para empezar a bocetarlo. También escoger una buena técnica, ¿no? Que se acople a tanto al editorial como al libro, obviamente, que tenga una línea gráfica clara, una técnica clara, bien sea análoga o digital, que la técnica esté acorde al personaje, obviamente, y a toda la línea gráfica, en este caso del libro, ¿no? Entonces, tener en cuenta muy bien esa técnica y esos acabados, yo creo que son como lo fundamental para empezar a desarrollar este tipo de ilustraciones. Vale, Jules, ¿algo que nos quieras sumar a este punto? Sí, claro. Mira, yo creo que lo importante de todo este proceso, aparte de contar con la historia, son, digamos, como unos puntos claves que se deben tener en cuenta y es el espacio cronológico, en qué tiempo se desarrolla aproximadamente, digamos, cuáles van a ser como
sus entornos más característicos, cuáles son las condiciones de esos entornos, y basado en eso se construyen unos perfiles de los personajes, y esos personajes, cada uno va a tener como un rol, una personalidad, va a tener unas habilidades, unas destrezas, y basado en toda esta información es que nosotros construimos no solamente los entornos, las ilustraciones de los entornos, las ilustraciones de las armas, de los personajes, de sus... de sus ítems, de sus iconos, de sus poderes adicionales, de sus summons. Bueno, digamos que se viene y se desplaza una cantidad de elementos dentro de este desarrollo, pero creo que es clave tener en cuenta esos puntos bien definidos, esos puntos claves, y en la función del ilustrador, sí, claramente tiene que consumirse la historia desde que empezó hasta el final, y hacerlo muchas veces, porque tiene que sentirlo. O sea, no es lo mismo agarrar de pronto una historia y, ok, listo, me bajó de repente este personaje, no, o sea, debe tener una sustentación del porqué de cada cosa, y eso es importante, y se da es porque uno ha estudiado, ha interiorizado esos personajes y se ha prácticamente montado pues en el patín de esa historia. Y eso es como lo que uno debe hacer para poder crear y transmitir ese tipo de entornos y de personajes y de conceptos en las ilustraciones. Muy, muy cierto en esa instancia. Y bueno, justamente ya como parte fundamental, pues considero que es vital también hablar de algunos ilustradores que han podido ser referentes. Aquí vale la invitación de pronto para aquellos que nos están viendo. Si tienen alguna ilustración de sus juegos, si son ilustradores que nos quieran compartir, mándalos en inbox y finalizando el programa, alcanzaremos a mostrar a algunos de los que nos envíen allí por inbox de sus ilustraciones para compartir. Aquí para preguntar, voy a iniciar en esta ocasión por Camilo, y es, ¿qué ilustradores caben destacar dentro de este vasto universo de libros y manuales existentes en los juegos de rol? ¿Y por qué es tan valioso el aporte de estos ilustradores que vale la pena mencionar, empezando con Camilo? Bueno, ya han salido a flote varios artistas súper importantes. Yo mencionaría ilustradores, o sea, para mí, que han sido referentes importantes. Rebecca White, que es una de las ilustradoras de Magic, del juego de cartas de Magic. Ahora es que se me van, pero digamos, yo he tomado mucho referente del cómic, algunos ilustradores del anime. Qué vergüenza si en este momento se me van. No sé, Charlie, si puedes compartir. Sí, Discúlpenme, porque es que se me van. O sea, esto es del anime, por ejemplo, un referente que sí es fijo y ahí como sumando al aporte entre lo que siempre de lo de Camilo es las ilustraciones que, por ejemplo, tiene Rumiko Takahashi con todo el universo de Inuyasha, con todo lo que tiene que ver con kamis, con armas, que ha sido un referente constante en lo que has podido manejar. Sí, aquí les estoy compartiendo, pues ahora que lo digas, desde Witcher. Sin embargo, son diferentes ilustradores, algunos oficiales, otros aficionados, que dense cuenta cómo piensan al mismo personaje de diferentes maneras, dándole diferentes énfasis. Es como un mismo personaje, esto es basado en el juego de video, pero como, no, esto ya es otra cosa, como un mismo personaje puede ser pensado de una forma distinta. Entonces, eso era lo que quería yo compartir en cuanto a ilustraciones. Bueno, Jules, referentes que tengas dentro de la ilustración y que hayan podido aportar justamente dentro de esta construcción de universo de rol. Bueno, digamos que en este caso creo que es más abierto por el asunto de sus técnicas, más en sí el enfoque o la aplicación de sus ilustraciones. En mi caso creo que los grandes referentes está Luis Rollo,
tiene una técnica impresionante en sus trazos, en lo que es el movimiento, en cuanto es la expresión corporal que transmiten esas ilustraciones. También está Todd McFarlane, para mí es un gran referente en todo lo que yo hago. Está también Ariel Olivetti. Ariel Olivetti es un artista argentino muy, muy, muy pro en el tema de ilustración para cómics. Entonces siento que esos son de esas grandes influencias en los desarrollos que yo he llevado a cabo. Vuelvo y les digo, no solamente para temas de juegos de rol, sino para todo lo que son los conceptos de arte que yo he generado en todo este trayecto de ilustración. Dairo, que quieras complementarnos y sumarnos dentro de referente. Bueno, eh, igual que Camilo, perdonarán, son tanta gente, tantos ilustradores que uno ve a lo largo digamos, de todos estos juegos de rol y todo eso, porque son muchísimos los que participan, no sé, bien sean en calabozos, bien sean en Vampiro, hay muchísimos. Digamos que el primer referente, bueno, ya lo comenté al comienzo del live, que es Alan Lee, es uno de los referentes más claros para los ilustradores, ¿no? Y sobre todo para estos, los ilustradores que se dedican a la ilustración de juegos de rol. Eh, Hay otro que se me viene ahorita bueno, a la cabeza, perdónenme, soy malísimo para recordar nombres. Guy Davis también, si no estoy mal, él participó en Vampiro. Y otro que participó en Vampiro fue James Daly. Son buenos, muy buenos ilustradores que tienen como toda esta onda del claroscuro, de usar solo blanco y negro para sus ilustraciones, tinta. Entonces, es un estilo perfecto para esta clase de juegos, ¿no? Y bueno, referentes de pronto no bien tanto como el caso del juego de rol, pues también hay un montón. Jules los acaba de nombrar, creo que Tom McFarlane es uno de los tops que uno tiene en cuanto a ilustración de cómic. Lo mismo Ariel Olivetti tiene una técnica en cuanto al manejo de técnicas análogas, tanto con la acuarela como el acrílico del óleo, tiene una técnica muy, muy buena, en verdad, la sombra. Y si son como estos referentes, bueno, también vale también unos referentes, ¿no? Que también en el mundo del rol podemos ver las miniaturas, ¿no? Que son estas esculturas que nos acompañan en los mapas, en todo eso. Entonces hay referentes como Martín Canale, Corvícar y todos estos que en sí hacen escultura tanto análoga como digital, que nos ayuda a reforzar y seguir pues como en estos grandes ilustradores, grandes escultores, y son buenos términos de referencia. Sin duda alguna. Eso, o sea, todos estos referentes que han sido partícipes dentro de la creación, y no solo propios, digamos, dentro directamente que han participado, que han hecho ilustraciones manuales o que han participado en algunos libros, sino como bien lo exteriorizaba también Camilo, hay referentes externos que ayudan justamente a sumar. Bien nombraba lo que eran referentes, bueno, por lo menos en mi caso sí han sido referentes justamente dentro del ámbito japonés, influenciados muy por el manga, que tiene que ver justamente con todo ese tipo de relatos fantásticos. Digamos que, por ejemplo, todos los que estuvieron recreando el universo de Record of Ludus War, vale la pena ahí referenciar, que justamente hace toda esta descripción de magos, de enanos, de guerreros, todo lo que tiene que ver, digamos, con ya toda esa parte un poco más referente de D&D, y como muchos otros que han sumado justamente dentro de esas experiencias y que nos permiten recrear y visualizar. Bueno, pues allí tenemos un comentario, Camilo, si me quieres colaborar por ese lado. Claro que sí. Nos dice Ashmina Dilanautte. Ahora que Camilo habló de la peli de las dos torres, me acordé que también los videojuegos pueden dar un referente tanto de cómo lucen razas, regiones, armaduras, sino también posibles acciones. En mi caso, esos juegos han sido Príncipe de Persia, Tomb Raider y WoW.
Es muy rico cuando alguno de los jugadores ilustra aquel momento que le marcó más de la sesión o la visión del PJ frente al suceso que se desarrolla ante sus ojos. Muy cierto. Creo que es de las cosas más emotivas que a veces a uno le queda cuando no solo es el relato a través, o sea, lo que uno puede llegar a desglosar de las palabras, sino cuando esa escena o ese personaje o ese momento heroico que ha plasmado en un dibujo, creo que no hay cosa más grata para jugador y para guía, para máster, tener ello plasmado. Creo que es de las cosas más lindas y más gratas que uno puede llegar a tener. Bueno, ya vamos avanzando rápidamente con el programa y estamos ya llegando justamente a la hora, a toda esta parte y lógico, ahorita nos iremos con una parte fundamental que como siempre son esa parte de las experiencias y anécdotas, pero antes de ello hay algo muy fundamental pues porque con todo lo que hemos vivido y el hecho de trasladar todo este universo a lo virtual pues ha hecho que también la ilustración tenga de alguna u otra manera un papel importante justamente dentro del desarrollo de los juegos de rol en estos entornos virtuales. Aquí vale la pena justamente preguntar tanto a Dairo como a Jules, y es que qué retos justamente ha implicado para la ilustración el recrear dinámicas y lúdicas de juegos de rol en ámbitos digitales. Ok, perfecto. Bien, el tema es que nosotros cuando tenemos el desafío y la oportunidad de hacer este tipo de ilustraciones ya para entornos digitales, bien lo dijiste en videojuegos, nosotros tenemos esos ojos del director, nosotros somos esos ojos del director que le permite plasmar escena tras escena cuáles serían todos esos campos de desarrollo donde puede llegar con este tipo de personajes, de entornos que obviamente primero tiene que hacer desde una planeación. Entonces, para encerrar un poco más esta idea, el asunto es que se deben crear muchos bosquejos, se deben crear muchas ideas, se deben crear muchos conceptos en general para poder plasmar todo lo que se quiere ver ya en un entorno digital. Y ahí es donde nosotros entramos como ilustradores con un papel muy importante y somos precisamente esos ojos del director o los directores que quieren mostrar, entender y más allá llevar lo que es un personaje, lo que representa un personaje y lo que es en sí toda la historia. Entonces digamos que yo soy fan de Final Fantasy, entonces yo tengo que crear no solamente los entornos que el director quiere, sino que en ese caso tengo que pensar que él tiene unas monturas, que tiene unos summons o unos dioses, que aparte de eso tiene un set de, una umbrella de antagonistas y que esos antagonistas tienen unos secuaces. Entonces, el desafío grande, más allá de cualquier otra cosa, es como somos los ojos de los directores, nosotros tenemos que conservar una línea gráfica, una línea visual que sea coherente no solamente con la historia, sino que lleve la continuidad de todo lo que encierra en sí un juego. Entonces, digamos que yo tengo muchos referentes, obviamente, lo que es cómic, pero si bien lo sabemos, Final Fantasy no es cómic. Entonces yo tengo que desligarme de todo eso que de pronto yo he adoptado como técnica propia o que yo he experimentado precisamente descubriendo una huella, una técnica propia. Yo tengo que empezar a desligarme un poco para poderme adaptar al estilo visual que de pronto requiere ese tipo de historias. Entonces, ese es el reto más grande, poderse adaptar a todo lo que es, desligar todo lo que es la huella de uno en muchas ocasiones, porque uno debe expresar una línea que en ocasiones no es acorde a lo que cuenta la historia. Dairo, ¿quieres complementarnos dentro de esta pregunta? Bueno, específicamente eso, que ya es un reto grande, ¿no? Ilustrar para un videojuego, eh, digamos, ya es un reto grandísimo. Perdón, les presento a Meli. Hola, Eh, eh,
un reto grande, debido a que no solo hay que pensar en cada personaje, en su vestuario, sino que van a haber más elementos involucrados como armas, como, eh, digamos, cierto tipo de elementos que el jugador, perdón, que el personaje va a utilizar a medida avanza el juego, ¿no? Entonces ya es una historia muchísimo más larga. Y de pronto vamos a tener que visualizar más allá obviamente un contenido como un libro, sino ponerles es un reto muchísimo más grande porque implica un montón de cosas, digamos. Mm, no sé, como les digo, como esos ciertos ítems, digamos que el ítem para curar, entonces que, bueno, que no sea una botellita, entonces que vamos a usar para eso, no, que vamos a usar, no sé, una cantimplora, entonces el detalle de la cantimplora, que sea específicamente que el jugador detecte que ese ítem es para curar, o que el jugador detecte que ese ítem es para restaurar el mana, o, o que ese ítem o sea para intercambiarlo con ciertas cosas. Eso ya también depende obviamente del entorno del juego, de su desarrollo y todo. Entonces es un reto muchísimo más grande. Sin duda alguna. Y Camilo, justamente aprovechando este reto que ha sido los juegos de rol ya adaptados dentro de un universo virtual, y como bien mencionaban tanto Jules como Airo, estos elementos que se han ido recreando, cómo han ayudado justamente herramientas que nos ayudan a simplificar y a describir mejor al personaje una situación de aventura. Por ejemplo, el uso de herramientas como Owlbear. Sabemos que Roll20, pues obviamente es otro recurso muy útil para este tipo de facilidad que nos da para jugar, entre muchas otras herramientas que han ayudado y que se han ido descubriendo y desarrollado dentro de este universo digital para tener un mejor desarrollo de los juegos de rol, Camilo. Bueno, a ver, se podría ver como ayuda, se podría ver como ayuda. Yo me considero un DM de vieja data, así que yo veo un cambio en el paradigma con lo que ha estado sucediendo pues a partir de la plaga. Pues ya está, que surgen unas utilidades súper bonitas, que he visto unas animaciones súper bonitas para utilizar de fondo en el mapa de combate en Roll20. Entonces está la ubicación del personaje, qué sé yo, y es en un puente, debajo está el río y el río de verdad está corriendo. Y se ve el río en movimiento. Vale, qué interesante. O están en un barco que se está hundiendo y la animación muestra cómo el barco lentamente va desapareciendo dentro de la secuencia de animación, y es una secuencia de animación que dura tanto tiempo que lo que está planeado que dure el combate, y si se pasó de ahí, pues se fregó. Pero, digamos, funciona en la medida en que integra elementos propios del juego de video, que es a lo que estamos acostumbrados cuando cogemos un ordenador para jugar. Sin embargo, yo me sigo parando en esto, y es la riqueza narrativa, dialéctica y dialógica propia del juego de rol. Cuando yo me permito ver la sesión de juego virtual como una sesión de diálogo, como ese chat. Ese chat donde, como el viejo Skype, que yo dejaba más allá de la cámara, lo importante es que se oiga mi voz, y con base en la voz se hacen cosas, y la cámara se utiliza para otros elementos, como registrar el lance de dados, o este tipo de cosas, que de verdad se esté apuntando, no se esté apuntando en la hoja. Aquí lo estoy viendo muy análogo, como se dan cuenta, todavía tengo otro chip. Pero permite varios elementos importantes, y es lograr entender qué es lo principal en el juego. Hay muchos DMs que los he notado afanados, vuelvo a hablar de la animación. Y si yo no tengo una plataforma que me permita compartir este tipo de recursos, malo. Si mis mapas no tienen determinado nivel de calidad, malo. No recuerdo ahora cuál fue el canal, un canal norteamericano hace poco, y lo mencionamos aquí en programa, pues los mapas de los dibujantes, creo que era Audio Dungeon, hizo básicamente dibujadito a mano, en esfero. ¿Sí?
y ya, y Lápiz, fueron el los mapas que lápiz. se utilizaron, súper básicos, súper básicos. Claro, no falta el jugador moderno que se rasga las vestiduras porque no está hecho, no voy a utilizar marcas, porque no está hecho en estos generadores de mapa. Digo, aquí cierro con un latinismo, in media res est virtus. O sea, básicamente, cuando yo logro entender, respetar el aporte principal de la imaginación en el juego, todo lo que yo traiga además es ganancia. Entonces yo muestro la ilustración y mis jugadores la agradecen porque es un extra que les traigo. Les muestro un mapa, agradezcanlo porque yo podría, vuelvo y lo repito, no mostrar mapas. Yo les incluyo un escenario de batalla o simplemente, incluso Carlos en algunas transmisiones lo ha hecho, él toma la hoja en blanco y en la hoja en blanco empieza a dibujar encima con rayitas y puntitos. Que usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí. Listo, sale. A rolear. Y entonces borro el puntito y lo vuelvo a dibujar aquí. Listo, a rolear. Porque vuelvo, repito, que es lo importante en el juego de rol. Cuando nos vamos por la periferia, pues yo necesito los dados engallados, yo necesito una pantalla diseñada, yo necesito unos manuales, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Sí, como tal, y ahí igual es de resaltar es que la ilustración nos complementa una serie de conceptos y elementos que nos enriquecen justamente y que nos dan el soporte principal de todo lo que se está haciendo y de rolear. Esto también se da de la mano a que los jugadores también se impliquen en este proceso, es decir, que me ha pasado y he tenido la fortuna de que, por ejemplo, hay jugador que me aporta ciertos pinecitos o esto para decorar dentro del mapa, genial, porque es el aporte que se da desde el espacio también que los jugadores ayuden y aporten, o sea, no solo es esperar a que todo me lo pone de mi DM y yo como que espero a que todo lo demás se desarrolle y ya, sino que está ese aporte y esa retroalimentación que constantemente también dan los jugadores y que considero es fundamental. Bueno, ahora sí nos vamos a otra parte que es digo que de las más enriquecedoras sí que también Dairo y Jules muy seguramente nos van a mostrar justamente parte de su trabajo porque justamente vamos a hablar un poco de experiencias y vivencias justamente que nos van a recrear justamente todo este universo de los juegos de rol y que también implica toda esta creación de seres de fantasía y aquí justamente preguntarles a cada uno de ustedes es para sus gustos personales, ¿cuál ha sido ese ser o criatura de fantasía en los juegos de rol que ha tenido mejor proceso de ilustración a lo largo del tiempo? ¿Y por qué? Wow. Vamos. Sí. ¡Vamos! Una suerte duro, yo sé. Bueno, uf. Empecemos por Dairo, ahí te la va a soltar más duro. Ok, bueno, es que es complicado como porque hay muchas ilustraciones que uno dice wash de cada personaje. eh, pero bueno, yo creo, a mi modo de ver, creo que los elfos son a los que más se les bota ilustración. Creo que esto y los dragones, creo que eh, uno tiene como una fascinación por estas dos criaturas que hay muchas ilustraciones, muy buenas ilustraciones, que en verdad creo que son como de pronto los referentes que uno más tiene. Sí, creo que estos dos creo que son los que he visto que más ilustran, ¿no? Y hubo también un caso cuando salió la película de World of Warcraft. Hubo una muy buena acogida de los orcos, ¿no? Mucha gente empezó a ilustrar mucho orco también. Entonces, pero sí creo que dragones y elfos son como que los más ilustrados. Jules. Sí, digamos, de lo que, digamos, rescato de todo esto es, más allá de lo que es en sí la creación de personajes icónicos, lo que de pronto puede llevar más allá es la interpretación de cada artista. O sea, digamos que si me dices en el caso de Castlevania, que es un videojuego que a mí me encanta, el personaje del vampiro como tal, creo que
de pronto lo llevó a otro nivel y no es sino lo que es el personaje, la narrativa que se viene conociendo desde hace muchos años, pero la percepción de este personaje lo lleva a otro nivel. Entonces, digamos que va más allá de lo que es en sí qué es lo que hoy por hoy vemos mejor, sino que qué fue lo que trascendió, lo que hizo que ese personaje llegara a ese punto. Y en el caso puntual, sí, como dice Dairo, los dragones son de esos monstruos, de esos seres que son un icono general en todo lo que es la narrativa de fantasía, ya sea en juegos, ya sea en lo que sea. Y, y más allá también de lo que pueden cerrar este tipo de personajes, digamos en el caso de los magos también son otro tipo de ilustraciones que siempre lo han llevado a otro nivel en cada faceta, aunque parece un personaje bastante sobrio, lo que hace importante cada punto de este, digamos, de este personaje en general es qué tanto se puede expresar con ese elemento base de lo que representa ese mismo personaje. O sea, es transmitir esa esencia de cada personaje. Eso creo que es, pienso yo que eso es lo más relevante en medio de todo, es como llevarlo a otro nivel. Sin duda alguna, Camilo, que quiera sumarnos dentro de este. Bueno, yo solamente quiero, así como anécdota, un saludo especial a Freddy Oyuela. Hoy no está conectado, pero ya lo escuchará diferido, entonces le llega el saludo. Este tipo, ya lo hemos dicho antes, lo hemos tenido aquí como invitado. Le digo tipo porque es un gran amigo, entonces puedo hablar así con desparpajo. Él, desde que arrancó, el tipo es un fan de las ilustraciones de DC y puntualmente un fan de Superman. Él, desde que comenzamos a jugar, él usualmente, por antonomasia, siempre ha jugado con guerreros y guerreros humanos. Y sus guerreros siempre tenían ese parecido con las ilustraciones de Shuster y tal. Y siempre terminaba el juego y el tipo, con alguna hojita que tenía por ahí, me decía, tome. Yo alcancé, infortunadamente, entre las diferentes limpiezas de armario y tal, desaparecieron esos cuadernos. Yo alcancé a completar, eran las 40 ilustraciones distintas de 40 juegos diferentes, donde se veía la historia y la evolución del personaje, de sus diferentes personajes, de una familia de personajes en dibujitos. Hace poco, pues él ahora no está en Colombia, cuando juega desde El Salvador, termina el juego y me empieza a mostrar los dibujos, o a veces incluso en cámara en el juego llega y muestra el dibujo, y aparece como la continuación de sus ilustraciones. Y pues él no se dedica a ilustrar, él trabaja en otro tema, pero sí los ha ido plasmando, y usualmente yo reconozco a mis jugadores dibujantes, no porque me digan yo dibujo, sino porque les pica cuando estamos jugando comenzar a pintar su personaje. A veces terminan grapándolo a la hoja, otras veces lo pegan, otras veces dibujan en el margen de la hoja y lo dejan ahí plasmado. Ahora, digamos, pues con el tema de la plaga, pues este jugador es el que menciono, no suele suceder con otros, pero pues esto es lo que puedo traer a colación que encaja con este tema del aporte de la ilustración dentro del juego. Sí, muy, muy cierto. Y bueno, aquí va con... Dinos. Bueno, puedo hacer un paréntesis de pronto. Claro. Para que los que nos están viendo tengan un poco la magnitud en cuanto a trabajar en un proyecto grande, ¿no? Hablábamos de los videojuegos, ¿no? De todo el esfuerzo que tienen que los ilustradores al hacer ciertas armas, ciertas cosas, y también tener en cuenta como el lugar de donde proviene el personaje, ¿no? Voy a hablar de un caso muy puntual y que tengo acá justamente la referencia, es en el caso del cine y El Señor de los Anillos, ¿sí? Que ya hablamos al comienzo,
Perdón, yo voy a hacer una maniobra acá con mi computadora, a ver si de pronto pueden observar. Perdón. El manual. Ok, Ah, este es el manual, el arte del Señor de los Anillos, el qué Retorno del Rey. hermoso. Entonces podemos ver cómo tanto los ilustradores se esfuerzan en generar ciertas características a distintas. Voy a hablar en el caso cultural acá de los soldados de Minas Tirith, cómo se esforzaron por tener, digamos, una armadura muy limpia y muy elaborada, ¿sí? Para escoger la armadura de esa región como tal, ¿no? Entonces vemos acá una armadura de color muy plata, por decirlo así. También en la región de Minas Tirith, cómo son los trajes, cómo son los asientos, los picaporte, ¿sí? Eh, ciertos adornos de las puertas, cómo serían las copas, ¿sí? Y en otro caso muy puntual, ya hablando de otra región, que es la región de Rohan, ya vemos, digamos acá, por ejemplo, las armaduras de esta región, perdón, cómo son un poco más ornamentadas en el caso de la armadura del rey Theoden, y cómo serían como la corona, precisamente cómo serían esos accesorios de esa región en especial, ¿no? Ujú. Entonces, vean cómo el trabajo de un ilustrador, bueno, no solo el ilustrador, tanto el director, eh, como todos los que hay involucrados en un proyecto tan grande, ayudan a forjar ciertas características de cada región, ¿no? Y de cada personaje. Es muy, como podemos ver, es muy distinto los soldados de Minas Tirith a los soldados de Rohan, ¿no? Entonces, esto es un proceso y un arduo trabajo para los ilustradores hacer todo este tipo de cosas. Eso era lo que quería mostrarles y como aclarar. Acá vemos los escenarios de los muertos, ¿no? Ya esculturas como tal para ultimar detalles, ¿no? Eso. Muy, muy enriquecedor. O sea, de hecho, un tesoro ahí que nos mostraste genial, que eso nos ayuda justamente a complementar todo esto que estamos hablando, pero también, y aquí voy a justamente a plasmar algo que justamente es parte de la labor que ustedes hacen, y es, bueno, inicialmente aquí, esto es parte del trabajo de Dairo, Altereus. Entonces, aquí estamos observando. Hay que nos puedes ir contando y un poco relacionando sobre la labor y un poco justamente de toda esta creación que has podido desarrollar. Ok, bueno, esta es un personaje que se llama Amarok, pertenece a la tradición y la cultura inuit, que son los esquimales. Entonces, Amarok es un dios para ellos y Amarok eh, es un dios que fue creado para ayudar en una situación específica, y es que en ese tiempo habían muchos, olvidé cómo se llamaban estos, ciervos no, sino caribús. Habían muchos caribús en la tierra y entonces lo que pasaba era que el ser humano mataba muchos caribús, pero entonces, ¿qué pasaba? Los caribús que se podrían, pues le hacían mal a la naturaleza, y los dioses crearon a Amarok para limpiar este tipo de cosas. Entonces, Amarok se encargaba de la población de caribús, que hubiera esa como un equilibrio, y ayudaba a la naturaleza de eliminar estos caribús enfermos o que ya estaban pues como descompuestos. Por eso él en su traje tiene estos cráneos de caribús, ¿no? Y también pues Amarok tenía ciertos poderes místicos asociados con el hielo, la curación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es la historia de Amarok, ¿no?
Si este es solo uno de tantos trabajos que tienes, justamente aquí está el video, entonces este es uno de varios que justamente podemos disfrutar. Este ya es más asociado con fantasmas, me corriges. Aquí son Ah, ok. trabajos que has manejado en modelado 3D Eh, específicamente. sí, en específico, en este el modelado es del Master Jules y las ilustraciones sí, pues las hice yo. Entonces, lo que hizo Jules fue tomar este personaje que es de una historia de acá de la Candelaria que se llama La Mula Errada, y pasarlo de ese 2D que es la ilustración y él lo pasó al 3D, ¿no? ¿Cómo se vería este personaje en 3D? Muy completo, de hecho, y esto nos da una idea justamente de eso, de lo que son creación de personajes y seres, por ejemplo, a través de un mito local, que es aquí justamente en la Candelaria del sector de Bogotá, para el punto que nos están viendo afuera y que tengan un poco de referencia, es justamente aquí de la ciudad capital. Entonces, por allí es justamente compartiendo un poco de este tipo de creaciones. Ahora vamos a compartir un poquito justamente de lo que es de la parte de Jules, que también tenemos varias cositas. De hecho, este inicialmente que nos mostraba y que lo tiene en físico, ahorita nos lo mostrará Sí, así es. Sí, y que miren, es muy lindo la medusa. Sí, mira, espérate, pongo acá. Ay, aquí está. Me la abrió en otra ventana, ya vi qué pasó. Aquí está. Charlie, en pantalla. Ahora sí, pongo la pantalla principal. Ujú. Esta ya es o sea, el workflow de este desarrollo fue primero el modelado 3D, después la impresión 3D y luego ya la aplicación de colores y efectos, pero ya de forma manual, Bueno, pintado a mano. Pero el desarrollo y el concepto, pues, es propio. Con este tuve la oportunidad de participar en un portal que se llama Cults y con este trabajo gané el segundo lugar. que es realmente es un trabajo muy imponente, Muchas gracias. muy bueno, y que justamente ha afinado todo eso, la creación de accesorios, todo este tipo de eventos que recrean todos estos universos que son tan importantes de llegar a entender justamente con ese detalle que nos brinda la ilustración. Aquí hablando de dragones, justamente Sí, con ese hablando también, qué pena, hago un paréntesis, con ese estuve en el evento de Dragones de Game of Thrones por parte de Wacom y este recibió pues una mención honorífica en medio de de todo el evento. Y con este también hice un webinar de cómo hacer este personaje. También les obsequié unos pinceles personalizados para que puedan aprovechar desde el programa donde hago 3D, que es el ZBrush. Y nada, ahí también los pueden descargar y también pueden usar las vistas. Las vistas son totalmente ilustraciones de mis conceptos, entonces también las pueden usar de forma práctica para de pronto llevar este proceso. Esto lo hice con Wacom. genial. No, muy brutal realmente. Es que hay varias cositas y aquí nos podemos quedar engomados un buen rato realmente. Y que mira, que hacen parte ya de esto que viene siendo, me corrigen. Ese es un pistón, ese fue para un cliente que quería hacer como esa mascota corporativa de su empresa y fue digamos como esa fusión del pistón porque es un custom de motos y de carros Sí, está y moderna. entonces era algo más agresivo. Entonces ahí interviene todo lo que fue el desarrollo de la ilustración. No la tengo en este momento a la mano, pero fue un sketch muy rápido.
y ya basado en eso fue que ya dio luz verde y terminó en este modelado. Y aquí hay muchas otras que obviamente les invito a que ustedes también, que nos están viendo y los que nos están escuchando, pues se den a la tarea de explorar de este gran trabajo que hacen nuestros invitados y con los cuales hemos tenido oportunidad de conocer y de saber por qué justamente es tan importante la ilustración dentro del universo de los juegos de rol. Entonces, a Jules, a Dairo, agradecerles obviamente la presencia, pero no antes, coméntenos dónde los podemos encontrar. Sé que ustedes también dictan clases, talleres a nivel virtual, entonces para invitar a la gente que de pronto esté interesada justamente en conocerles y en llegar a este tipo de nivel de ilustración, pues que los conozcan y los puedan contactar. Dale, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, hemos pasado un momento muy agradable compartiendo estas experiencias, estos puntos de vista que enriquecen bastante, que suman bastante a todos los procesos, ya sea desde el que nos acompaña y empieza hasta ahora en conociendo este mundo, hasta los que ya de pronto ya están avanzados en todo esto, y siento que de una u otra forma todo esto suma, todo esto ayuda muchísimo a que todos avancemos. Sí, bien, a mí me pueden ubicar como Jules Modelado en Facebook, en Instagram, en ArtStation. Y básicamente esos son los puntos de contacto y el fanpage de Specimen Workshop, que es donde publicamos los trabajos de los que integramos ese colectivo. Entre ellos está Dairo, está Diego, está Alex Thanatos y está Sergio. Entonces ahí ustedes también pueden ver algunos de los trabajos y de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Grato, Dairo, también para que nos comparte información y pues agradecerte también la presencia en el programa. No, un placer estar de verdad hablando de este tema tan interesante y de verdad que es un tema muy apasionante. Los juegos de rol son, pues, geniales, o sea, es un tema que da para muchos más live, ¿no? Tengo entendido que ya llevan bastante tiempito con estos live y es muy, muy grato hablar de la ilustración y cómo su desarrollo y cómo juega un papel en este tipo de juegos. Y nada, un placer, un placer. Gracias a ti, Carlos, Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en Facebook, en Instagram o en ArtStation me pueden conseguir como Dairo González, así, Dairo con Y, González ambas con Z. Y también pues el Master Jules lo dijo, en Specimen Workshop estamos colocando los trabajos que hemos estado desarrollando con este colectivo, ¿no? Pues, con Alex, con Sergio y con Diego. Nada, los invito a que pues nos busquen y cualquier cosa también, cualquier pregunta, inquietud, lo respondemos ahí en redes. Claro que sí, agradecidos justamente con esa presencia que han tenido y que ojalá los podamos tener en más oportunidades. Bueno, voy a mostrar algo que es del pasado oscuro de Camilo. No, no es pasado oscuro. Del año 2002. Sí, es lo que estaba pensando, ¿hace cuánto digo eso? Del 2002, vea, la fecha está indicada incluso, 4 de octubre. Ahí está, vea. Y hay varios. Tienes un tesoro, ¿eh? Sí, sí. Hay otro que es más grande, que decir tengo guardado, que es un afiche grande, cuarto de pliego, que decir lo tengo guardado, y ese sí me queda un poquito más difícil de mostrar, pero es de los trabajos también, igual que es parte de la riqueza, y que lo que vuelvo y digo, es parte de todo este valor que da justamente entre los juegos de rol y dentro de todo lo que desarrolla. Así que bueno, Camilo, ahora sí, las conclusiones, el cierre y las invitaciones finales para todas las personas que han tenido oportunidad de estar aquí presentes en el programa de hoy. Sí, punto número 1, deje primero, supero el shock que no me oiga mi esposa, porque yo hace cuánto no dibujo, pero bueno, que le tengo un óleo que lo dejé esposado y lo dejé ahí.
Si supieras, yo leí y lo bien que dibujaba, bueno, que dibuja. Pues déjelo de ese tamaño, porque ahora volveré a la casa y ¿qué me dirá? Bueno, hemos escuchado unos aportes supremamente valiosos de nuestros dos invitados. Porque cuando nosotros hablamos de construcción de mundos, necesitamos referentes y necesitamos todo ese atrezo, todos esos recursos que me puedan funcionar para enganchar a mis jugadores. ¿Mm? O como jugador para engancharme mejor. Alguna vez supe de un DM que llegó con un Cryptex a la mitad del juego. O sea, así cual relato de este personaje que ahora escribe novelas para niños, Dan Brown. Dice, ustedes corren la estatuilla y debajo de la estatuilla encuentran esto, y les entregó el Cryptex. Resuélvanlo. ¿Mm? Claro, ellos quedaron un poco, ¿y cómo lo hablo? Es un principio de caja fuerte, que si no estoy mal diseñado por Da Vinci, y lo estuvo toda la tarde, incluso les dijo, ustedes siguen a la mitad de las ruinas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar jugando con eso? ¿Van a continuar? ¿Qué hacen? Les tocó empacárselo y les dijo, llévenselo, piénsenlo durante todos estos días, hagan los lances que necesiten, yo les doy toda la información adicional, pero fue un atrezo y un atrezo tridimensional, ¿vale? También funciona cuando se entrega el mapa, cuando se entrega el escrito, cuando ese escrito no necesariamente está en alfabeto latino, sino cuando yo me he inventado ese otro alfabeto, y ese, que es el élfico, que es la lengua de las hadas, que es el infernal, que es el abismal. Ok, eso conecta, y conecta un montón. Aquí hablamos tanto de modelado como de ilustración, porque es que las dos cosas influyen mucho. Si no, no se venderían miniaturas. Si no, la miniatura no afectaría. Qué pena, todavía no están por llegar, creo que mañana me llegan. Entonces, próximo juego, próxima partida y próxima transmisión de juego, les mostraré miniaturas. Pero es que eso conecta, porque es que cuando yo digo, es mi personaje y lo puedo coger y lo puedo mirar y digo, ay, tan bacano, pues hombre, que eso a mí me conecta y me engancho un montón con el juego que estoy jugando. Entonces, sin embargo, vuelvo a hacer énfasis de algo que dije hace algunos minutos, y es, no abuse del recurso. No pierda de vista la importancia del rol, porque si todo se convierte en recurso, 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 usted tiene muchos recursos muy valiosos, pero ha dejado de trabajar lo importante que es la historia, la narrativa. Incluso usted, jugador, se ha desconectado del personaje porque tiene unas ilustraciones maravillosas, porque consiguió unas espaditas en miniatura para mostrar lo que usa su personaje. Hombre, qué chévere, pero no pierda de vista lo importante. La invitación, vuelvo y repito, próxima semana tendremos al rolero español, caricaturista rolero español Joan Tretze, el autor del sistema de 13, y para eso, desde la semana pasada abrimos concurso. Oferta válida solo en territorio colombiano. Ya sabe, es difícil enviar cosas fuera del país en este momento. Pero escriba una pregunta que le gustaría que Joan respondiera. ¿Qué le gustaría preguntarle a 13 de su sistema, de sus varios años construyendo el sistema de 13? Si no se ha leído ese webcómic, se lo recomiendo, es rollerísimo y súper bueno. ¿Y para qué? La mejor pregunta planteada a 13, el mismo 13, escogerá el ganador de estas bolsas. Esto no es tela, estas son las Goblin Packs. Este es el ejemplo de las Goblin Packs que usted encuentra en el catálogo. Qué pena que las coja de esta forma, pero es que es el tiempo, ya se nos ha acabado el programa. Pero la mejor pregunta se gana la bolsa. Una bolsa. No voy a decir la bolsa porque hay 3. Se gana una bolsa. Así que ánimo. Ya, por ejemplo, David Sanabria, felicidades, ya has concursado. Primer colombiano que participa, el primero que escribió fue Boris, pero no cuenta porque es ecuatoriano. Te queremos, Boris, pronto volverás a jugar. Pero esto, téngalo presente. ¿Y qué más me falta por decir? Nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Exactamente. A ustedes, mil gracias que han estado ya al pendiente en la sintonía. Nuevamente a los invitados, mil gracias. Recuerden buscarlos en cada uno de los espacios que cada uno estoy indicando, tanto Jus Modelado como Dairo González, para que miren sus trabajos, para que allí también conozcan de todo lo que han desarrollado, especialmente en ilustración 3D, que donde son unos tesos y unos duros. Así que ténganlos allí muy en cuenta y muy referente. En 8 días, pendientes porque ya saben, es invitado desde España, un invitado súper especial para que no se lo pierdan y que muy seguramente nos dará muchos conceptos sobre todo este universo. Habrá crítica, habrá debate, muy seguramente, y sobre todo un rato ameno, como siempre en todas las posadas ha sido de pasarla y como siempre decimos, de hacer de las palabras el mejor trago de vida para pasarla lo mejor posible. Así que a todos mil gracias, un saludo a los invitados y nos encontramos en 8 días. Un saludo enorme, ya saben, cuídense mucho, tapabocas, todos los cuidados de siempre. Atentos a nuestro catálogo también de Manualidades Casanago. Hay ya varias sorpresas para que ustedes adquieran, compren y sigan allí enriqueciendo toda esa colección justamente de ronderos que disfrutamos de esto. Un abrazo cordial y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Ahí está. Sonrían. Siempre se me olvida preparar algo. Ahora sí.